Hola, bienvenido a este módulo de periodicidad química. Es muy importante que tengamos en cuenta que la ley periódica nos permite establecer las propiedades químicas y físicas de muchos elementos y adicional a eso, evaluar diferentes propiedades a lo largo de los grupos y los periodos. Así que acompáñame. Hoy iniciaremos con carga nuclear efectiva. Vamos a iniciar nuestro tema de periodicidad química hablando justamente de la carga nuclear efectiva, representada como ZEF. Pero bueno, ¿qué es la carga nuclear efectiva? Bien, resulta que cuando nosotros hablamos acerca de este tipo de carga nuclear, lo que nos estamos refiriendo es a la fuerza del núcleo para generar una atracción o influencia sobre los electrones de valencia. Cuando nosotros hablamos acerca de electrones de valencia, lo que nos estamos refiriendo es justamente a la capa externa que cubre nuestro átomo. Debemos tener en cuenta que dentro de nuestro átomo tenemos cargas positivas, cargas negativas y cargas neutras. ¿Qué genera esto? Pues que haya una serie de atracciones y esa atracción va a depender en cierta parte de la magnitud de las cargas y la distancia, como lo aplicamos con la ley de Coulomb, en donde decimos que la fuerza será directamente proporcional a las cargas efectivas, tanto positivas como negativas, hablando de nuestros protones y de nuestros electrones. Y adicional a eso, que esta fuerza será inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que exista entre estas dos cargas. A esto de acá es a lo que nosotros le llamamos la ley de Coulomb. Ahora, ¿por qué es importante entender este tipo de fuerzas que ocurren dentro de nuestro átomo? Bueno, porque bien lo definimos, la carga nuclear es aquella fuerza que va a generar que el núcleo genere esa atracción sobre los electrones. ¿Listo? Y dependiendo de la distancia podemos tener mayor fuerza de atracción o una menor fuerza de atracción. ¿Listo? Así que con eso podemos decir nuestra primera conclusión. A mayor fuerza de atracción, mayor será nuestra carga nuclear efectiva. ¿Listo? Entonces, por el contrario, a una menor atracción vamos a implicar una mayor distancia entre los electrones y el núcleo. Por lo tanto, la fuerza nuclear efectiva también será menor. Es decir, a menor fuerza de atracción, menor carga nuclear efectiva. La razón es que vamos a tener de nuestro núcleo mayor espacio entre los electrones de la capa externa. Y esta distancia de acá es lo que me va a generar menor fuerza nuclear. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que cuando nuestra fuerza nuclear efectiva incrementa, la atracción hacia los electrones del núcleo va a crecer, ¿listo? Y por consiguiente esto va a generar que los electrones se muevan a una mayor velocidad. Siempre que estamos hablando acerca de la carga nuclear efectiva, vamos a tener en cuenta la siguiente fórmula. Esta fórmula nos dice que la carga nuclear efectiva será igual al número atómico menos el promedio de los electrones internos. Esta forma de representarla también se encuentra en muchos textos o libros de la siguiente manera. Z normal, número de protones, menos una constante o constante de apantallamiento. ¿Y qué nos habla esta constante? Bueno, esta constante lo único que nos dice es que disminuye la atracción electrostática entre los protones y los electrones, ¿listo? Debemos tener en cuenta que dentro de nuestro átomo nosotros manejamos unos electrones externos en la capa externa o electrones de valencia, pero también hay electrones internos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta ecuación de acá? Los electrones internos se mantendrán en un promedio, ¿listo? Es decir, los que están más cerca al núcleo, diferentes a los electrones de valencia. Por lo tanto, estos electrones internos me van a generar un apantallamiento o una obstrucción, ¿listo? A los electrones de valencia. Entonces, vamos a representarlo de la siguiente manera. Este de acá es nuestro núcleo y por acá vamos a tener ciertos electrones, unos más cerca y otros más lejos. Vamos a tener en cuenta que los de acá serán nuestra capa externa y estos de acá serán la capa interna. Por lo tanto, los electrones que voy a poner en rojito me van a generar un apantallamiento
de los electrones externos en nuestro núcleo. Algo importante cuando hablamos justamente de esta constante de apantallamiento o la forma de calcular la fuerza nuclear efectiva es que no se tienen en cuenta las distribuciones orbitales que tienen tanto los electrones internos como los externos. Recordemos que es muy difícil predecir en qué punto podemos encontrar un electrón. ¿Listo? Tampoco tenemos en cuenta ni los grados de la penetración que tiene cada uno de estos electrones, pero sí es una forma efectiva de identificar o calcular esta fuerza. Vamos a repetir por acá nuestra fórmula. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular la constante de apantallamiento o el promedio de los electrones internos? Bueno, para eso hay algo que se llaman las reglas del señor Slater. ¿Listo? ¿Y qué es lo que nos proporcionan estas reglas? Bueno, nos van a dar unos valores para determinar dicha constante de apantallamiento, también denominada S. ¿Listo? Recordemos. Entonces, ¿en qué consisten esas reglas? La primera regla de Slater es justamente escribir la configuración completa. ¿Listo? Entonces vamos a poner por acá. Y adicional a eso, una vez escribamos nuestra configuración electrónica completa, vamos a agrupar los orbitales NS y NP. ¿Listo? Ya lo veremos más adelante. Otra de las reglas que se propone es que todos los electrones, entendiendo a n como el número cuántico principal mayor al considerado, no se tendrá en cuenta. Y la otra regla, y de las más importantes, es que vamos a asignar ciertos valores de la siguiente manera.